Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Cada que Jehová formatea al mundo. Ustedes deben saber de que la humanidad a lo largo de la historia ha sido formateada. Nosotros lo podríamos llamar que formateo, pero para el creador es un nuevo inicio. Formateo. Pero para el Señor es un nuevo inicio. Para el Creador es un nuevo inicio. Pero cuando el Creador formatea al mundo, la mente de la humanidad también cae en un olvido. Y nosotros nos olvidamos de lo que hicimos en el mundo antiguo. Y en este video vamos a analizar el tiempo que hemos vivido y lo que hemos construido en el tiempo. Y nos vamos a dar de cuenta que desde Adán hasta Noé es el tiempo que estamos viviendo. Desde Adán hasta los tiempos de Noé. Porque Jesús dijo, hasta que estén en los días de Noé, ya que Adán, Jesús, Cristo, arrancamos desde cero, ya que Cristo partió el tiempo a la mitad. Decimos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces desde Jesús hay otro comienzo. Y él dijo, cuando estén en los días como Noé. Y estamos llegando al mismo punto, es decir, siempre estamos llegando al mismo punto y no estamos yendo más allá. ¿Por qué no estamos yendo más allá? Porque el ser humano no está viviendo como Dios manda. El hombre no está viviendo como Dios manda. Y Dios lo que hace es que formatear a la humanidad. Y volvemos a empezar. Es realidad. Y caemos en el olvido. Y volvemos a hacer las cosas que estábamos haciendo ¿qué? En el pasado. No estamos haciendo ¿qué? Nada nuevo. ¿Quién entendió esto? Salomón. Salomón en la sabiduría que Dios le dio, porque él le pidió sabiduría a Jehová el Señor. Jehová le dio sabiduría y Salomón se dio cuenta de que nosotros estamos viviendo como en una película, que tú compras una película, la pones en el DVD y empieza a reproducir la película desde el comienzo hasta el final. Los protagonistas de la película o los actores de la película no se dan cuenta de que tú dices, no, yo quiero ver la película otra vez. De que tú pusiste otra vez el disco y volviste a mirar la película, sino que los actores hacen todo como si fuera que la primera vez porque todo está que grabado. Pero digamos que un actor de la película se da cuenta y dice, venga, cada vez que él formatea el disco, nosotros volvemos a empezar. Ahí nos damos cuenta de que la galaxia en la que vivimos es literalmente ¿qué? Un disco compacto en el que está grabada ¿qué? La vida. Ahí fue donde Jehová nuestro Dios grabó la vida. Y estamos ¿qué? Viviendo en círculos. ¿Quién se dio cuenta de eso? Salomón. Salomón, en su sabiduría, hijo de el rey David, se dio cuenta de eso y lo escribió. Dijo, Eclesiastés, para que tú lo puedas leer también en tu casa. Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 14 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de los que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Salomón se dio cuenta de que todo era cíclico y que todo volvía a donde, al comienzo, pero hay un propósito que Dios está que formateando a la humanidad. Entonces tú dirás, Dios es el enemigo. No, el enemigo somos nosotros mismos porque no estamos viviendo como Dios manda. Dios nos dio mandamientos.
y demostrar de que en la Biblia hay un acuerdo. Es decir, Dios nos crea, pero nos dice, miren, bajo mis mandamientos ustedes deben vivir. Es el acuerdo con la vida. Y Dios también en ese contrato que está en la Biblia hay un contrato de cómo debemos vivir. Y nos dice, miren, hay consecuencias de desobediencia. Y también hay bendiciones. Dios nos dice, si ustedes se portan bien, yo les doy bendiciones. Si ustedes se portan mal, yo hago que caiga sobre ustedes que las consecuencias de la desobediencia. Caen que las consecuencias de la desobediencia y Dios nos formatea. ¿Por qué? Porque Dios dice, empecemos de nuevo. Él está buscando una generación que viva de acuerdo a sus mandamientos. Eso es lo que Jehová el Señor está buscando. Una generación que viva de acuerdo a sus mandamientos. Si no, caemos en las consecuencias de ¿qué? De la desobediencia. Y Dios formatea a la humanidad. Dios no es el enemigo. El creador no es el enemigo. El enemigo somos nosotros mismos. Tenemos dos opciones. Vivimos como Él nos ordena o nos desordenamos y Él ¿qué hace? Nos formatea. Él nos formatea. Por eso nuestra galaxia viene siendo ¿qué? Un disco compacto en el que está toda la información y Él ¿qué hace? Pone a girar el disco y empieza ¿qué? La vida. Como una película. Como una película. Pero llega un punto en que Él dice, hay que formatear. ¡Buf! Empezamos de nuevo. Y caemos en la ilusión de que estamos empezando de nuevo. Estamos empezando como si anteriormente no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque ese formateo afecta nuestras memorias. Pero Salomón se dio cuenta de eso. ¿Por qué? Porque él trascendió muchísimo. Porque para llegar a comprender eso, tú tienes que salir fuera del tiempo. Fuera del tiempo para poder entender eso. Mire lo que él dice. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a adquirir. Eso es importante. Mira lo que él dice. Él dice, y di mi corazón a adquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Salomón era una persona que tenía mucho dinero, no tenía que preocuparse por nada. Entonces, él se dedicaba solamente ¿qué? A buscar a Dios. A buscar a Dios y buscar entender lo que Dios había hecho. Y cuando una persona es dedicada a Dios, Dios permite que la persona entienda la creación. Dios le va explicando, mira, yo hice esto en la creación, yo hice eso, yo hice esto. Así funciona el mundo. ¿Por qué? Porque Salomón no tiene que preocuparse por nada, no tiene que preocuparse por perseguir a una mujer, porque las mujeres le llovían. No tiene que preocuparse por el pan. ¿Por qué? Porque era el rey y la gente tenía que mantenerlo. No tiene que preocuparse por nada. Simplemente, ¿qué tiene que hacer? Buscar sabiduría, buscar a Dios, buscar entender a Dios. Esa es la idea. Y dice, este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Este mago está un poco malo. Dice, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando dice que es vanidad, es que cuando tú te das cuenta de que todo es cíclico y todo vuelve a empezar, tú llegas a qué? A decepcionarte de la vida o te vuelves ¿qué? Un pagano. ¿Qué es una persona pagana? Es que se te apaga el fuego de la vida. Tú dices, bueno, ya no tiene sentido nada. Pero eso es normal de forma temporal. No te puedes quedar ahí. Dios lo que es que vuelve y te enciende la chispa de la vida y te dice, mira, la vida, aunque sea cíclica y esté como en una grabación y la estemos viviendo, la vida sigue siendo bella y siempre hay cosas nuevas por descubrir, siempre hay cosas nuevas. Y vuelve y se le enciende que la chispa de la vida, por eso decimos pagano, apagado. La persona se le apaga la luz. ¿Por qué? Porque en algún momento no llegamos a chocar con un descubrimiento. El Salomón estaba que contento mirando todo lo que Dios había hecho cuando llegó a la conclusión. Estamos dando vueltas. Y tú te desilusionas, te apagas, pagano. Pero luego Dios vuelve y te enciende la chispa, te dice, mira, la vida es importante, tienes que seguir viviendo.
y vuelve y se le enciende la chispa. Por eso ser un pagano es algo normal, de forma temporal. Ahora bien, mire lo que Jesús dijo, porque Jesús también sabía de que estamos viendo que de forma cíclica, además él que partió el tiempo a la mitad. Mateo capítulo 24, versículo 35 al 39 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Padre de Jesús es Jehová nuestro Dios. Él es el Padre de Jesús. Hay gente que odia a Jehová nuestro Dios. Pero Jesús dice, miren, cualquier persona que aborrezca a mi Padre, yo no le voy a dar la salvación. Cualquier persona que aborrezca a Jehová nuestro Dios no se va a salvar, así sea pastor, sacerdote, rabino o anciano de los testigos de Jehová. No se van a salvar. ¿Por qué? Porque ninguna persona va a salvar a alguien que aborrezca al Padre de él. Jesús dice, cualquier persona que aborrece a mi Padre, a Jesús aborrece. Y Jehová dice, cualquier persona que aborrezca a Jesús, a Jehová aborrece. ¿Por qué? Porque ellos son una unidad, son padre e hijo. Y eso pasa mucho con los judíos. Los judíos odian a Jesús. Pero Jehová dice, yo cómo voy a dar la salvación a un pueblo de Israel, que es su pueblo amado? Eso no se puede negar. Israel es el pueblo amado de Dios, pero Dios dice, venga, tengo el corazón dividido entre mi pueblo y mi hijo. Mi pueblo, que es Israel, aborrece a mi hijo. ¿Yo cómo puedo amar a Israel si aborrece a mi hijo? Jehová dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo amar a Israel si aborrece a mi hijo. ¿Por qué? Porque nadie hace eso. Digamos que tú eres una mujer soltera. Tienes una hija. Y hay un hombre que te está coqueteando y tú le dices, oye, tengo una hija. Llevan un tiempo conociéndote y dice, no, es que yo soy enamorado de ti. Tú eres la mujer más hermosa. Pero cuando conoce a tu hija, dice, no, yo a tu hija no la soporto. ¿Tú qué harías en ese caso? ¿Seguirías con esa persona que te dijo que aborrece a tu hija? Nadie hace eso, nadie hace eso. Tú le dices, no, si no me amas a mí y a mi hija, no sigue esa relación. Te vas, te vas, te vas. Asimismo ocurre con Jehová nuestro Dios y con su Hijo. Por eso Jehová nuestro Dios dice que Él se desentendió de Israel. Dios ya no trabaja con Israel, que Dios se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque no puede permitir que ninguna persona menosprecie a su Hijo. Y más cuando lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Jesús trabajó para redimir al hombre. Y entonces Israel odia a Jesús. Y Jehová dice, tú eres mi pueblo. Sí, pero odias a mi hijo. No, por más de que te hagas llamar Israel y seas mi pueblo, yo no voy a trabajar contigo, porque nadie hace eso. Un ejemplo, digamos que una persona viene e insulta a mi padre biológico, y luego me dice, mira, yo quiero trabajar contigo. ¿Yo voy a trabajar con esa persona después de que insultó a mi padre? No, nadie hace eso, nadie hace eso, nadie hace eso. Por eso Dios se desentendió de quién? De Israel. Jehová nuestro Dios se desentendió de Israel hasta que ellos reconozcan a Jesús como hijo de Dios. Si no lo reconocen, ese pueblo no sirve para nada. Dios no ve valor en ellos. Dios dice, por más de que se llamen Israel, Dios no ve valor en ellos. Porque primero está el hijo. Toda persona dice, no, primero mi hijo. Puede que sí, la persona tenga mucho dinero y sea comprometedor y todo, un buen marido o un ejemplo, digamos que tú seas un varón y que tú tengas un hijo y una mujer hermosa, se te presenta una mujer hermosa y te dice, oye, tú eres un hombre guapo, apenas te miré, quedé flechada, pero es que tu hijo no, y te invita a una mansión, te dice, ven, tú vas a ser dueño de todo, pero tú dices, no, tu hijo no, ¿tú irías con esa mujer? ¿Tú menospreciarías tu propio hijo? Uno dice, no, si mi hijo, no, 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 no. Entonces, esto es lo mismo que pasa entre ellos dos. Ellos se protegen, padre e hijo se protegen. Entonces, Jesús está diciendo aquí que solamente la hora de la venida de Jesús, solamente la conoce ¿quién? Jehová. Cuando él diga, Jesús, ya es tiempo de qué? De que desciendas a la tierra. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles,
de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente el Padre de Jesús sabe el día y la hora en que Él debe descender a la tierra en su segunda venida. Segunda venida, dice, más como en los días de Noé. ¿Por qué Jesús dice que Él vendrá como en los días de Noé? Porque siempre estamos llegando a ese mismo punto. Estamos llegando a ese mismo punto. Siempre estamos llegando a ese mismo punto. ¿De qué? De los días de Noé. No estamos pasando más de ahí. Como en los días de Noé. Siempre estamos llegando al mismo punto. No estamos pasando más allá de los días de Noé. No hemos pasado. Incluso el mundo va a ser formateado como en los días de Noé. ¿Va a ocurrir qué? El apocalipsis. Y el apocalipsis es una formateada para toda la humanidad, donde Dios ya no va a utilizar, porque Dios formateó el mundo en los tiempos de Noé con agua. Dios dice, ya no va a utilizar más agua, sino que va a utilizar fuego. Dios dice, yo ahora voy a utilizar fuego. En el Apocalipsis se utiliza ¿qué? Fuego. Y aquí hay otra formateada, pero si nos damos cuenta, Dios está calculando el tiempo en los tiempos de Noé, como si no estuviéramos pasando más allá. No estamos pasando más allá del tiempo de Noé. Estamos llegando al mismo punto y Dios nos está formateando en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el ser humano no está viviendo dignamente como Dios manda. No estamos viviendo dignamente y tenemos una cantidad de dioses incorrectos. El ser humano, como tiene la capacidad de crear, una gente dice, no, yo creo en Alá, otro dice, yo creo en Brahma, otro dice, yo creo en Buda. Entonces cada uno tiene su Dios y eso es un insulto al creador, de que cada persona cree su propio Dios. Es un insulto al verdadero creador, que es Jehová nuestro Dios. Entonces Jehová, ¿qué hace? Formatea, volvamos a empezar. Volvamos a empezar. Y siempre arrancamos desde dónde? Desde Adán hasta Noé. Y Dios nos formatea. Desde Jesús hasta el Apocalipsis. Y vuelven y nos formatean. Estamos llegando al mismo punto. Y Jesús también dijo, ustedes van a llegar al mismo punto y ahí voy a llegar yo. Y cuando Jesús llega, inicia el milenio, que es otro tiempo totalmente diferente. Por eso que hay un formateo. Y en el milenio no va a existir ni Alá, ni Buda, ni Brahma. No van a existir. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de borrarlos. Piensa en esto. Desde Adán hasta Noé había muchos dioses. Pero Jehová fue el único que quedó. ¿Por qué? Porque él hizo un pacto con Noé. Le dijo, Noé, mira, te entrego todo de nuevo. ¿Quién quedó como Dios? Solamente Jehová. Entonces, después después del Apocalipsis que arranca el milenio, solamente Jesús va a quedar como Dios. Solamente Jesús. Solo va a ser adorado Jesús. Es realidad. Es realidad. Debemos entender eso. Dice, vamos a leer para poderlo entender, porque yo estaba explicándolo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué hace esa comparación? Porque él dice, estamos marcando el mismo tiempo. Siempre llegamos al mismo punto, no estamos pasando de ahí. No podemos decir, no, nosotros estamos haciendo más que los antiguos. Estamos llegando al mismo punto y nos van a formatear en el mismo punto. En el mismo punto. En la realidad, por eso que Jesús compara el tiempo de nosotros con el tiempo de los antiguos. Ahora bien, nosotros menospreciamos a los antiguos por causa de ese formateo, ya que el diluvio es una especie de ¿qué? De formateo, donde nosotros no sabemos lo que ocurrió en ese tiempo. El diluvio es una especie de ¿qué? De formateo. Nosotros no sabemos lo que ocurrió en el diluvio, no sabemos cómo ellos vivían, pero debemos entender de que estas personas que vivieron estamos hablando desde el tiempo de quién, desde el tiempo de Adán hasta Noé, eran personas que vivían muchísimo tiempo. Génesis capítulo 5, versículo del 20 al 27 dice,
Y fueron los días de Jared, 972 años y murió. Dice 972 años. Imagínate tú vivir todo ese tiempo. ¿Qué no harías en todo ese tiempo? Tendrías muchísimos hijos y serías una persona creativa. Si nomás hoy en día hablamos de Nikola Tesla, y Nikola Tesla ni siquiera llegó a los 80 años y creó una cantidad de cosas que nos asombró. Pero imagínate una persona que vive 972 años. ¿Qué no crearía? La gente cree que los antiguos se quedaban sentados y no hacían nada. Pero debemos entender de que ellos llegaron aquí a desarrollar todas las cosas. Bicicletas, motos, carros, teléfonos, televisores, todo lo que tenemos hoy en día, ellos también que lo desarrollaron. Tenían muchísimo tiempo para hacerlo. En cambio que nosotros vivimos hoy en día 80 años, tenemos a Elon Musk, ¿qué? Construyendo cosas inteligentes, cuando él ni siquiera alcanza, ¿qué? Todavía tener 80 años. Y todo lo que crea. En el tiempo antiguo vivían, ¿qué? Cientos de años, 500 años, 400 años. Y vamos a decir que ellos se quedaban sentados y no hacían nada. Ellos no jugaban fútbol, no jugaban baloncesto, no hacían nada. Se quedaban sentados esperando ahí. Ellos no hacían nada. Error. Ellos ya habían creado todo, ya habían desarrollado todo y tenían una tecnología un poco mejor a la de nosotros. ¿Qué ocurrió? Un formateo. Empezar de nuevo. Dios empieza de nuevo ¿con quién? Con Noé. Con Noé. Mira lo que dice. Vivió en Noé 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Noé con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Noé 375 años. Entonces, tenemos otra persona que vivió ¿cuánto? 365 años. Caminó pues Noé con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 979 años. ¿Matusalén vivió cuánto? 979 años. Y se entiende que Matusalén es la persona más longeva. Más longeva. Miren el tiempo que ellos vivían. Y vamos a pensar de que ellos no crearon, ni siquiera llegaron a crear una bicicleta, no crearon una patineta, no crearon nada de eso. Incorrecto. Ellos crearon todas las cosas. Ellos ya la habían creado, pero cuando Dios formatea, arranca de nuevo. Todo fue que borrado. Y arrancamos desde cero. ¿Desde qué? Desde Noé. Noé, tiempo cero. Y empieza todo de nuevo. De nuevo. Entonces, entre Adán y Noé, decimos, no, nunca hubieron científicos que estuvieron viendo, astrólogos que estuvieron viendo las estrellas. ¿Qué ocurrían? De cada persona que miraba una estrella, ¿qué hacía? Le ponía el nombre de él, como lo que hacemos hoy en día. Hoy en día aparece un científico y dice, no, yo encontré una estrella por allá y como yo me llamo Galileo Galilei, un ejemplo, le voy a poner la estrella de Galileo Galilei. Pero en el tiempo antiguo tenía otro nombre, porque la descubrió otra persona. En el tiempo moderno de nosotros decimos, no, es que Isaac Newton fue el que descubrió la gravedad. En el tiempo entre Adán y Noé, ¿quién fue? Fue otra persona. ¿Quién creó la gravedad? Jehová nuestro Dios. Pero en cada época aparece una persona que la descubre. No, para nosotros es ¿quién fue? Isaac Newton. Para los antiguos fue otra persona. Fue otra persona que fue un gran descubridor porque dijo, no, él encontró la gravedad, 9.8. Pero para ello fue Isaac Newton. No, fue otra persona. Fue otra persona. Fue otra persona. Pero cuando Dios formatea, volvemos a empezar. Y vuelven y aparece que otras personas que empiezan a descubrir el mismo descubrimiento. Decimos de que entre Adán y Noé nunca dijeron, bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y ninguna persona descubrió el cero. Error. Ellos también descubrieron el cero. Pero para nosotros fue una persona
de la India que descubrió el cero, pero para ello fue otra persona. Y Dios, que es el que mira todas las eras y todos los eones, Él dice, venga, Jehová dice, yo fui el que creé el cero. Y en cada época, una persona diferente es el que lo descubre. Jehová dice, yo creé la gravedad, pero en cada época siempre aparece una persona diferente que descubre la gravedad. ¿Sí me hago entender? Y nosotros estamos ignorando a ese hecho y nos creemos que genuinos, cuando no somos genuinos. No somos genuinos porque estamos ¿qué? Estamos ¿qué? Reencontrando conocimiento que ya había sido descubierto en el pasado. Estamos ignorando ese hecho. Y por eso es importante que mirar los formateos. Entender este punto en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos permite que luego que Dios haga el formateo, porque Dios lo va a hacer en el Apocalipsis, luego, si Dios nos conserva, permitir que comportarnos adecuadamente que en el futuro. Y ir más allá de Noé, ir más allá de todos los formateos, que se llama como el milenio. El milenio va a ser dirigido por Jesús. Y Jesús se va a encargar de qué? De vigilar la Torá, de que vivamos dignamente y podamos ir más allá en el tiempo. Porque ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios mira al hombre. Jehová es el ojo que todo lo ve. Y él mira al hombre. Y Dios se da cuenta que el hombre se vuelve que peligroso. Y por eso le quita años o le quita tiempo. Porque aquí lo más valioso es el tiempo. El tiempo. Entonces decimos que Génesis capítulo 5, versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años. Lo que vivían los antiguos. Tiempo de los antiguos. Tiempo del rey David. Eso lo escribió, no, eso no escribió el rey David, sino que lo escribió Moisés. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dio Jehová, mire lo que Jehová hace, le resta tiempo a la criatura que él hizo, le resta tiempo, dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios le resta al hombre y que viva solamente ¿qué? 120 años. Pasamos de vivir 900 años a vivir 120. Pero miren lo que escribe el rey David en su tiempo. Salmo 190, versículo 10, diciendo, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Entonces, ahora estamos viendo que entre 80 años y 70. ¿Por qué? Porque Dios sigue restándole tiempo al hombre a causa de su rebeldía contra Dios. ¿Dios por qué le resta tiempo al hombre? Porque el hombre es malo contra su creador. Y esa parte es complicada. ¿Por qué? Porque nosotros llegaríamos a pensar que el creador es el enemigo. Pero no. Jehová nuestro Dios lo que hace es el bien del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces si el hombre llega a vivir 900 años, un ejemplo, que tenga una deuda con una persona y digan, venga, pero esa persona vive mucho tiempo, entonces tenían que o lo enviaron a la cárcel y tenía que dejarlo 100 años. El tiempo de la cárcel sería diferente al de hoy en día. Entonces, por eso Dios, ¿qué hizo? Le redujo el tiempo y así pagamos menos tiempo de cárcel. Un ejemplo. O si llegaran a torturar a una persona, duraría más tiempo. Entonces, literalmente lo que Dios está haciendo es que dándole menos tiempo al hombre. Y recordemos que nosotros estamos en la tierra demostrando algo. Si somos dignos de vivir para siempre. Porque es el regalo que Dios nos da. Pero Dios nos da que la posibilidad de vivir y de demostrar de que somos dignos de la vida eterna. Por eso la salvación es individual. Y Dios nos da tiempo. ¿Para qué? Para que demostremos que somos dignos de la vida eterna o que demostremos que no somos dignos de la vida eterna. Es realidad. Pero el rey David se dio cuenta de que en los tiempos de él, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo,
Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esto lo escribió el rey David. Entonces, el rey David se dio cuenta de que estábamos viviendo en su época, vivíamos apenas que 80 años a los 70. Hoy en día podríamos decir que el promedio sería entre 80 y 70 años. No, no. La gente normalmente está muriendo a los 30 años. A los 30 años, hoy en día, estamos hablando del 2025, mes 3, día 12. Estamos hablando de que hoy en día la gente muere casi a los 30 años. Que la gente llegue a los 80 o a los 70 es muy raro. Es muy raro. Hay que decirlo. Ven, cada vez se nos está reduciendo el tiempo. Pero es por causa de la desobediencia del hombre. Porque el hombre se vuelve también peligroso. El hombre se vuelve peligroso. Es realidad. Y no está aprovechando el tiempo que Dios le da. Sino que busca siempre hacer lo malo. Dios le da tiempo al hombre. Pero si el hombre empieza a hacer lo malo y hacerle malo, el daño a otras personas, Dios dice, no, pues mejor le quito el tiempo. Y el tiempo es que vida. Es vida. El hombre siempre está pensando en hacerle daño a los demás. Y eso está mal. Y Dios tiene que velar por los demás, por las demás personas. Es realidad. Hay gente que desde pequeño es gente mala, 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 y no llega ni siquiera a los 18. Es realidad. Yo me crié en un barrio humilde, donde un dicho era de que los pandilleros no llegaban a conocer la cédula. Y se entiende que en Latinoamérica la cédula te la entregan a los 18 años. Y era un dicho real. ¿Por qué? Porque muchos de que eran callejeros y todo eso, no llegaban a los 18, los mataban. Es la realidad. Suena cruel y todo, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces debemos entender que Dios le resta tiempo al hombre por cuanto él se vuelve que malo y puede ser una amenaza para los demás. Entonces por eso Dios le resta tiempo. Dios le resta tiempo y que Dios permite que cada persona demuestre si es digna de la vida eterna o no. Porque eso es lo que Dios permite. Dios le da la posibilidad a todos, a buenos y malos, que vengan a la vida y demuestren si son dignos o no. Es la realidad. Entonces debemos entender esa disminución de tiempo. Pero si nosotros en 80 años que vivimos así exageradamente, creamos todo lo que hacemos, ¿cuánto más hicieron los antiguos? Y es aquí donde caemos en ese olvido. ¿Pero por qué caemos en ese olvido? Por causa del formateo. Porque cuando Dios formatea, el mundo le permite que Él vuelva a empezar desde cero. Desde cero. Y empiezan a aparecer científicos que dicen, no, yo descubrí esto y yo descubrí esto. Y los antiguos no hicieron nada, ¿o qué? Ellos también descubrieron lo mismo que nosotros, llegaron a la misma conclusión de nosotros. Llegaron a la misma conclusión. La secuencia Fibonacci en el tiempo antiguo fue descubierta por otra persona que descubrió que la secuencia, que se llama originalmente la secuencia de Jehová, con la que Dios crea el universo con patrones. Pero en el mundo antiguo otra persona lo descubrió. Pero hoy en día le entregamos el mérito a Fibonacci. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca de nosotros. Porque está más cerca de nosotros. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el hombre puede ser una amenaza. Y Dios entiende eso. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice, y vio Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Recordemos que Jehová nuestro Dios le presentó a Adán un camino con dos opciones, que es la Y del Creador. El Creador, que es Jehová nuestro Dios, Él te da libre albedrío y te deja escoger, mira, yo te ofrezco ¿qué? Vida eterna, pero también te ofrezco ¿qué? Castigo eterno. La Biblia lo dice. Mucha gente dice, no, Dios no sería capaz de dejar a nadie eternamente en el infierno. Y la Biblia dice sí. La Biblia dice sí son capaces. Por eso cada persona debe ser consciente de que tiene un creador y que tiene los deberes de vivir como Él ordena. Y por eso Él le mostró a Adán un camino, dos opciones. La Y de qué? Del creador. La Y. A un lado estaba ¿qué? El árbol del bien y del mal. Al otro lado estaba ¿qué? La vida eterna.
y eran frutas que se comían. Por eso ustedes saben que la comida influye mucho en cómo tú vives, en cómo tú vives. Esa vida, comer bien, adecuadamente, pues influye mucho. Por eso tenían la posibilidad de comer de ambos frutos. Pero Adán ya había tomado una decisión, que era que conocer el bien y el mal. Él tomó esa decisión, pero esa decisión le impedía vivir para siempre. ¿Qué hizo? Le impidió vivir para siempre, porque ya yo conozco ¿qué? El bien y el mal. Ya conozco el bien y el mal. Adán, de alguna u otra forma, se le iban a despertar los pensamientos de ¿qué? De torturar otros humanos. Imagínate tú viviendo para siempre, que te cojan tus enemigos y te torturan para siempre. Dios dijo no. Por eso hay que sacar a Adán. Hay que sacar a Adán. ¿Para qué? Para que no coma del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ya tiene maldad. Toma una persona que es enemigo, un ejemplo, un enemigo tuyo. Tú dices, bueno, lo odio tanto que voy a decidir torturarlo por la eternidad y no lo voy a soltar. Aunque siempre Dios se encarga de que eso no ocurra. Pero una persona puede dejar a otra persona siendo torturada por mucho tiempo y eso sería un castigo horrible. Estamos hablando de qué? De en la vida, en la vida, en la vida. Entonces por eso Dios miró a Adán ya como qué, como una amenaza. Dios dijo, hay que sacarlo. Porque él tomó una decisión. Decisión que Dios le dijo, mira, no comas de ese árbol para que puedas vivir para siempre, no lo comas. Pero él se dejó tentar y Dios le negó que vivir para siempre. Y entonces Dios le tuvo que ir restándole tiempo, porque a medida de que Adán se vuelve, va descubriendo todo eso, la pólvora, las armas, empieza a matarse, ¿no? Dios se hace restarle, restarle, restarle. ¿Para qué? Para contenerlo. ¿Por qué? Porque Adán se puede volver ¿qué? Una amenaza. Es una amenaza, por eso Dios dice, ya no puede comer del árbol de la vida eterna. Imagínate a Adán viviendo para siempre. El mal que haría, enorme el mal que haría, esa realidad sería enorme, esa verdad. Y nosotros pensaríamos de forma diferente porque dice, venga, a mí no me preocupa nada, porque yo vivo para siempre, yo puedo hacer esto, lo peor, esto también puedo hacer esto, yo hago lo que yo quiera porque yo puedo vivir para siempre. Imagínate el pensamiento de Adán, ¿cómo le cambiaría? Haríamos que lo que se nos place. ¿Por qué? Porque no morimos. Entonces Dios miró a Adán como una amenaza y por eso lo sacó del huerto del Edén, porque ahí estaba el árbol de la vida, que simplemente era tomar el fruto y comerlo. Y Adán ya tenía que vida eterna. Y recordemos que como todos estábamos dentro de Adán, ese fruto de la vida eterna no lo hubiera pasado a todos sus descendientes. Y por eso Dios lo saca. Dios lo saca. Es realidad. Ahora bien, nosotros debemos entender que el tiempo arranca así. Todo arranca desde dónde? Desde Adán y Eva. Adán y Eva, año cero. Y aquí tenemos la fracción del tiempo de qué? De Noé, que es un formateo. Pero entonces aquí nos preguntamos, venga, ¿qué fue lo que ocurrió entre Adán y Noé? En este tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? La gente vivía muchísimo más tiempo. ¿Ellos qué hicieron? Inventaron todas las cosas. Ellos crearon todas las cosas. Las bicicletas, las motos, los carros, los computadores, los televisores, los teléfonos. Ellos crearon todo lo que hoy en día tenemos. Todo, todo. Los carros, todo, todo, todo. No podemos decir, no, es que los antiguos no tenían un ventilador. Nunca se les ocurrió pensar en un ventilador. Ellos no hacían nada, es decir, vivían 900 años y no hacían nada. Vivían 500 años y no hacían nada. Ellos no pensaban, no hacían nada. No hacían nada, ellos no hacían nada, no creaban nada. Según, entonces, Noé fue un gran inventor para la época. No habían científicos, no había nada. Obviamente sí lo habían. Había de todo, había de todo. Habían científicos, habían filósofos, habían de todo. Había de todo. Y por eso Dios, ¿qué hace? Dios formatea. Y desde aquí, desde Noé, vuelve y arranca todo. ¿Y llegamos a qué? Aquí llega un momento crucial que es Jesús. Tenemos
el renacimiento. En el renacimiento es eso, renacer. Pero miren lo que dice, no dice nacimiento, sino que dice renacimiento, donde los grandes pensadores empezaron a qué? A desarrollar y a inventar cosas. Pero las cosas que estaban inventando ya las habían creado entre Adán y Noé. Ya las habían creado. Una persona se dio cuenta de la rueda. Apareció la rueda. Luego la bicicleta. Luego la moto. Luego el carro. Luego el helicóptero. Luego el avión. Todo estaba creado. Todo estaba creado. Hoy en día decimos, no, es que Nikola Tesla fue el que hizo la bobina de Tesla. Lo tenemos como por acá, Nikola Tesla. Pero ese fue el descubrimiento que él hizo para nosotros. Porque en el tiempo antiguo de los egipcios también ya se utilizaba que la bobina, pero tenía otro nombre, otra persona que la descubrió. Pero mucho antes que los egipcios, entre Adán y Noé, ya había una persona que había descubierto ¿qué? La bobina. Ya había otra persona. Ya había otra persona. Tenemos una persona que dice, no, yo inventé el bombillo. Claro, eso es lo que él cree, que él inventó el bombillo. Pero en el tiempo antiguo los egipcios también utilizaban ¿qué? Bombillos. Y entre Adán y Noé también habían ¿qué? Una persona que descubrió los bombillos. Jehová nuestro Dios, Él es el ojo que todo lo ve. Él vigila los tiempos y las edades, los eones. Y Él es testigo, ¿por qué? Porque Él es el que entrega los dones. Él es el que le permite a una persona canalizar esos arquetipos, porque ya todo existe ¿en dónde? En la eternidad, ya todo existe. Y una persona lo que hace es que canalizar eso. Nikola Tesla lo que hacía era que canalizar esos inventos y los traía a esta realidad, pero ya había otra persona que los había canalizado en el mundo egipcio y ya había otra persona que los había canalizado en dónde? Entre Noé y, y Adán. Todos esos inventos vuelven a ser canalizados. Entonces, cuando Dios nos formatee, que es el apocalipsis, y Dios borre todo, una persona va a decir, no, yo guardé todo en una memoria. Tengo la información de la humanidad en una memoria. Usted debe saber de que cuando Jehová nuestro Dios formatea al mundo, lo hace con la intención de borrar todo. Y a él no le importa que tú guardes lo que tú quieras en la memoria, porque al final él lo va a borrar. Porque si tú mueres, nadie va a decir, no, es que esa persona que murió por allá, él tenía una memoria y estaba borrando toda la información del mundo. Dios se encarga de borrar. Cuando dices borrar, es borrar. Cuando dices que es empezar de nuevo, es empezar de nuevo. La intención de Jehová nuestro Dios no es simplemente borrar al hombre. Por eso Dios envía a explicar esto. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la posibilidad de decir, venga, nosotros hemos creado muchas cosas erróneas, porque el ser humano tiene ese potencial, crear, con su pensamiento, crear algo. Y con eso nosotros llegamos a qué? A cubrir al creador. Si el hombre dice, venga, nosotros somos conscientes de que estamos a punto de qué? De ser formateados. Pero ¿sabemos el motivo por qué nos van a formatear? Sí, porque estamos haciendo las cosas mal, estamos viviendo de forma incorrecta y no estamos dándole la gloria al que nos creó. Entonces podemos corregir eso a tiempo diciendo, venga, quememos el conocimiento que no es de provecho, se quema, eso se llama quemar la levadura. Quemamos ese conocimiento. Libros que no sirven para nada, ese conocimiento no sirve. Se quema de forma que voluntaria. Decimos, no, esos libros no sirven. Se queman y buscamos aprender de Dios. Y Dios nos da que una oportunidad, nos extiende que el tiempo. Porque somos conscientes de que estamos haciendo que las cosas mal, estamos haciendo las cosas mal. El conocimiento que tenemos es erróneo, porque muchas veces el hombre acumula mucho conocimiento ateo, donde dice, no, Dios no importa para nada, no debemos buscar a Dios, no debemos hacer esto, no debemos hacer esto, porque Dios es lo peor. Entonces Dios dice, venga, las criaturas que yo creé ahora me aborrecen. Cuando yo les di la vida, les di el sexo, les di el alimento, les di el dormir, y ahora ellos me odian. Como ellos quieren borrarme de la historia, yo hago lo mismo, yo los borro de la historia y quedan en el olvido, a nadie les importa, y ustedes van a despertar en el infierno. ¿Por qué? Porque el creador fue el que hizo el cielo y el infierno. Esa es la idea. Con Dios no podemos pelear, porque no tendríamos ninguna oportunidad. Pero entonces de forma voluntaria podemos decir, venga,
borremos el conocimiento erróneo y busquemos aprender del Creador y que Él nos extienda el tiempo y no pasemos por un formateo. ¿Por qué? Porque eso nos atrasaría muchísimo en el tiempo. Tendríamos que volver a empezar y por eso si nosotros nos damos cuenta, nosotros apenas estamos creando ¿qué? Los carros, las motos, los patines, estamos atrasados. Se supone que si estuviéramos adelantados en el tiempo, se supone que desde Adán hasta el tiempo que estamos nosotros ya deberíamos tener ¿qué? Naves voladoras. Por lo menos eso. Por lo menos eso, naves voladoras. Patinetas voladoras, no las tenemos. ¿Por qué? Porque estamos atrasados. Siempre hacemos ¿qué? Volvemos a empezar y no nos damos cuenta del formateo. No nos damos cuenta. Porque nosotros ya llevamos ¿qué? Desde Adán hasta Jesús, contemos 3.500 años. Desde Jesús hasta los días de nosotros contemos 2.000 años. Casi 5.000 años. 5.000 años y apenas estamos andando en patines. Estamos andando en una motocicleta, en aviones, y eso es que vergonzoso. No estamos avanzando. Y Dios está decidido ¿qué? A formatearnos. Y cuando Él toma la decisión, Él empieza ¿qué? A borrar todo. Por más de que tú quieras, no, es que yo guardo esto y alguien lo va a descubrir en el futuro, Dios se encarga de que no. Porque así como nosotros no hemos encontrado casi nada de ese tiempo, Dios se encarga de que no encontremos nada de ese tiempo que Dios va a borrar. Ustedes saben que el ser humano tiene la capacidad de crear otros dioses. Yo puedo decir, no, Alá es Dios. Otra gente va a decir, no, Buda es Dios. Brahma es Dios. Pero tenemos un solo creador, que es Jehová nuestro Dios. Y Él es el que se encarga de formatear al mundo. Impórtele a quien le importa. Tú dices, no, yo soy de Alá, yo soy de Buda, yo soy de Brahma. A Dios eso no le importa. Cuando Dios decide formatear, es formatear. Y vuelve y empieza. Esa es la realidad. Por eso, el único Dios que quedó después del diluvio fue Jehová. Él borró todos los dioses que habían creado los hijos de Adán. Los hijos de Adán, cada hijo tenía su propio Dios. En el tiempo se hablaba mucho de Baal. Y Dios se encargó de borrar toda la oración de los Baales y de los gigantes. Dios borró todo eso. Todo eso lo borró. Porque tenía la intención de ¿qué? De empezar de nuevo. De que el ser humano se diera cuenta de quién es su creador. Porque Dios le da la oportunidad al hombre de que él mismo se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el libre albedrío. Y el libre albedrío me permite a mí incluso crear un Dios aparte de mi creador. Porque Dios está buscando a las personas dignas ¿de qué? De la vida eterna. Y las personas indignas son un daño colateral. Van al infierno. Pero Dios está en búsqueda ¿de qué? De las personas dignas de la vida eterna. Las que no son un daño colateral. Hay que decirlo. Entonces, decimos no. Nicolás, Albert Einstein. Él fue el que descubrió que la relatividad. Y decimos, venga, Albert Einstein es el primero. No, 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 no. No, no, no. Ustedes saben que en Babilonia habían astrólogos que estudiaban el universo. Ellos también entendían la relatividad. Los caldeos también entendían la relatividad. Tenían científicos muy grandes, así como Albert Einstein, incluso más grandes. Para nosotros, Albert Einstein es grande porque es el de nuestra época. Es el que está aquí, Albert Einstein. Albert. Entonces decimos que él es el de nuestra época y para nosotros él es el más grande. Pero en el tiempo antiguo mucha gente ya había descubierto la relatividad, sino que Dios que hizo formateó el mundo, incluso entre Adán y Noé había un científico que encontró que la relatividad. Pero Jehová nuestro Dios es testigo, él se da cuenta de que listo, Jehová fue el que creó la relatividad y se dio cuenta de que Albert Einstein fue el que la descubrió en nuestra época. Pero él también vio que en los tiempos de Adán, otra persona fue el que la descubrió. En los tiempos de Babilonia, que ellos estudiaban mucho los astros y todo eso, hubo un científico ahí que se dio cuenta de la relatividad. Entonces, Dios se da cuenta de las edades y de los eones, pues nosotros lo ignoramos. ¿Por qué? Porque apenas miramos nuestro tiempo. Decimos, no, nuestro tiempo es lo mejor. Pero ignoramos los otros tiempos antiguos. Pero ya todo había sido creado. Y recordemos lo que dijo Salomón. Salomón dijo, ¿qué ha sido nuevo? Dice, ya todo había sido en los antiguos, ya todo. Salomón se dio cuenta, incluso Salomón era muy sabio y él ponía a personas aquí a estudiar los astros. Y uno de sus científicos dijo, venga, el mundo tiene relatividad, el tiempo es relativo.
Salomón se dio cuenta de eso porque él estaba con científicos y se está dando cuenta de que venga. Entre Adán y Noé también ocurrió lo mismo. Y aquí yo tengo gente diciendo, no, es que yo inventé, yo creé la relatividad. Tú no creaste nada. Tú la descubriste. Quien la creó fue el creador, Jehová nuestro Dios. Tú solamente la descubriste. Pero en el futuro, como nosotros vamos a ser borrados, en el futuro va a aparecer otra persona que la va a descubrir y se va a llevar ¿qué? La alabanza. Se va a llevar como el honor de eso. Porque Albert Einstein para todos, uy, no, Albert Einstein, la relatividad, wow, un genio. Y creemos que él es el primero. Él no es el primero. Han vivido muchas personas y esas personas ya la han descubierto, sino que ellos perecen con el tiempo. Con el tiempo. Y Dios vuelve y empieza. Dios vuelve y empieza porque Dios está buscando una generación que viva para siempre. Esa realidad. Dios está buscando una generación que viva para siempre y Dios le otorga eso. Esa realidad. Porque no podemos menospreciar a los antiguos diciendo, no, es que los antiguos no hacían nada, ni siquiera pensaban. Ellos nunca pensaron, nunca averiguaron las letras, nada, no hacían nada. Es decir, aquí tenemos cero, ellos no hacían nada. No podemos decir eso de los antiguos, ellos vivían muchísimo tiempo, tenían mucho tiempo para pensar, para inventar, para crear. Pensaban de forma diferente a nosotros, eran más inteligentes que nosotros. Es realidad, es realidad. Ahora bien, entonces decimos, el tiempo se ha dividido así. Entre Adán, este mouse no ayuda mucho. Aquí hay un formateo. Noé. Jehová nuestro Dios formatea el mundo. ¿Por qué? Porque él vio que era necesario. Ustedes deben saber que cuando tú eres un Dios, tú tienes que tomar las decisiones difíciles. Jehová nuestro Dios es un Dios y él sabe cuándo tomar las decisiones difíciles. Dice que él vio mucha maldad. Él vio mucha maldad. Había mucha maldad en la tierra. La Biblia lo dice. Y no era maldad porque la gente se dedicó solamente a hacer lo malo, sino porque ellos utilizaron ¿qué? Armas. Tenían tecnología para matarse unos a otros, como lo que tenemos hoy en día. Hoy en día la tecnología la hemos utilizado ¿para qué? Para prepararnos para el futuro y matarnos entre nosotros. ¿No es esa la conclusión que tenemos? Estados Unidos, tecnología para matar a los rusos. Los rusos, tecnología para matar a los estadounidenses. Los de la India, tecnología para conquistar. Hablamos de África. ¿Armas para qué? Para contraatacar a Europa. Europa, armas para defenderse. Entonces, estamos de alguna u otra forma pensando en el futuro en matarnos. Eso es lo que tenemos en conclusión. Y Dios mira eso. Y Dios mira eso. Dios dice, venga, es que ellos están pensando en el futuro matarse. Jehová nuestro Dios dice, esa es la conclusión de Adán, de esta generación. Están pensando en matarse. Están utilizando la tecnología para matarse en China. Tiene armas ocultas. ¿Esperando qué? La guerra contra Estados Unidos. Matarse entre ellos. Eso es lo que Jehová mira en Adán. Jehová nuestro Dios mira la tierra y dice, venga, ellos están pensando en matarse unos a otros. Las bombas atómicas son para matarse unos a otros. Jehová nuestro Dios vio eso en el tiempo antiguo. Que ellos tenían armas, desarrollaron armas. ¿Vamos a decir que somos los primeros en desarrollar armas? No. Dice Dios que Dios vio todo eso y le dolió en su corazón. Es decir, a Jehová nuestro Dios que nos creó no le duele ver a Adán que está pensando en el futuro matarse entre ellos, cuando nosotros somos literalmente hermanos. A Dios le duele eso. Y Dios tiene que tomar las decisiones difíciles. Formatear. Empezar de nuevo. Dios dice que a él le dolió su corazón. A él le dolió su corazón. Empezar de nuevo. Hoy en día decimos, no, Henry Ford es el primero que inventa los carros, los hermanos Green, los aviones. Está entre Marconi y Nikola Tesla el que inventó la radio. Decimos de que somos los primeros, ¿realmente somos los primeros? No. Todos esos inventos se crearon en ese tiempo. En ese tiempo. Donde las personas vivían más tiempo y tenían mucha tecnología. Una tecnología que nosotros no hemos desarrollado porque no hemos ido más allá. Incluso Jesús dijo, en los tiempos finales, Jesús dijo que la ciencia se aumentará para esos tiempos. Que la ciencia se aumentará hasta llegar a los niveles de qué? Del tiempo de Noé.
Pero debemos tener mucho cuidado con eso porque nosotros incluso con la ciencia que tenemos hoy en día estamos matando al hombre. Medicamentos, la comida, debemos saber que debemos tener mucho cuidado con la comida porque nuestro cuerpo no procesa ciertos alimentos. Siempre vamos a necesitar que de lo natural, de lo que nos ofrece el creador. El creador es el que nos da los frutos de la tierra, la manzana, la pera, el banano, lo que él nos ofrece. Lo que el hombre nos ofrece son productos procesados, pero esos productos procesados también los que nos restan vida, porque el cuerpo no está adaptado a eso, a la comida que nos ofrece el hombre. El hombre. Entonces, Jesús sabía de que todo eso iba a ocurrir. Tenemos que el renacimiento, donde el hombre ya empieza a pensar. Pero recordemos que el hombre está viviendo 80 años y le pasa la información al siguiente, 80 años y le pasa la información al siguiente, 80 años y le pasa la información al siguiente. Al siguiente, estamos entregando la sabiduría al siguiente, es decir, un ejemplo, digamos que Nikola Tesla era un genio. Por entonces, para nosotros poder absorber el conocimiento de él, tendríamos que ponerle al lado un aprendiz. El aprendiz de Nikola Tesla. Entonces, el aprendiz de Nikola Tesla se vuelve mejor que Nikola Tesla. Y luego, el aprendiz de Nikola Tesla coge ¿qué? Otro aprendiz y le pasa el conocimiento a él. Nosotros no estamos haciendo eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos matando a los genios que Dios nos envía. Los matamos. Porque lo vemos como amenaza. Recordemos que Nikola Tesla tenía el pensamiento de que el mundo tuviera que electricidad gratis. Y cuando lo matamos a él, literalmente, ¡buf!, nos fuimos fue hacia atrás. Retrocedimos en el tiempo. ¿Por qué? Porque él nos pudo dar un salto en el tiempo. Dándonos ¿qué? Electricidad para todos. Un mundo futurista. Pero cuando lo mataron, ¿qué hicieron? Nos atrasaron en el tiempo. Y eso ocurre muchísimo, porque los que son vigilantes de estas personas son los masones y los Illuminatis. Pero ellos matan a cualquier persona que no se una a su secta. Jacobo Greenberg. Y por eso es importante, yo les digo la verdad, yo no soy muy partidario de los masones ni de los Illuminatis. Yo con ellos no tengo ninguna relación. Yo los entiendo en lo que ellos hacen, pero yo no tengo ninguna relación con ellos. No pertenezco a ninguna secta ni a ningún culto ocultista. Yo sí estoy en contra de algo de ellos. Es que ellos, cualquier persona que no se una a ellos, ellos buscan matarlo. Como Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg simplemente quería enseñarle a las personas. Porque Dios nos envía con esas misiones. Pero ellos querían que él se uniera. Y como no se unió, lo mataron. Y eso que hace nos atrasa. Por eso todas las personas son importantes, porque todas las personas tienen algo que enseñarnos, sino que ese conocimiento está dentro de la persona. Dentro de la persona, está dentro de la persona. Y la persona tiene que sacarlo. Todos venimos con ese conocimiento. Con ese conocimiento. Y entonces, a la persona vivir 80 años no le da mucho tiempo de crear, pero los antiguos tenían ¿qué? Tenían, el que menos vivía, 100 años. Vivían 200 años, vivían 300 años. ¿Hasta cuánto? Hasta 900 años. En ese tiempo creaban muchísimas cosas y no tenían que esperar el uno a pasar al otro, sino que la persona quedaba viviendo muchísimo tiempo. Podían crear muchísimas cosas. Muchísimas cosas, pero no nos podemos comparar con los antiguos. Y Jehová nuestro Dios es testigo de qué? De las edades, de los eones. Y aquí apenas estamos ¿qué? Renaciendo, el renacimiento. Volvemos a qué? A desarrollar las mismas cosas que ya habíamos desarrollado en el pasado. Es realidad, porque ya todo había existido, ya todo había existido. Decimos que Graham Bell, aquí lo tenemos, inventó el teléfono. Entonces los antiguos nunca se les dio por utilizar un teléfono, cuando sí hay evidencia de que ellos utilizaron teléfonos. En esta época sí hubo teléfonos, en esta época entre Adán y Noé sí hubo teléfonos. Hay evidencia de que utilizaron ¿qué? Computadoras. Hay mucha evidencia. Los hermanos Green decimos, no, ellos son los primeros en trabajar los aviones. No, no, no. Siempre aparecen nuevos. Entonces, cuando Dios nos formatee, en el futuro, en el milenio de Jesús, va a aparecer nuevos genios. Va a haber gente que va a decir, no, yo soy el primero en hacer las patinetas voladoras. Pues las patinetas voladoras ya han existido en esta época.
en esta época ya existieron, sino que nosotros vamos hacia ese futuro de tener que patinetas voladoras, pero ya han existido en el pasado. Salomón entendió eso, de que todo es cíclico, todo es cíclico. Si Dios nos formatea, retrocedemos mucho tiempo retrocedemos en el tiempo. Y además de que caemos en la ilusión de que somos los primeros en hacer dichas cosas. Porque en esa ilusión es en la que estamos en una ilusión donde nosotros pensamos que somos los primeros en crear los carros, los primeros en crear los aviones, los primeros en crear los televisores, las computadoras, cuando eso no es correcto, cuando eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Vemos los egipcios. Los egipcios utilizaron ¿qué? El Wi-Fi. Tenían conocimiento del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque siempre aparece una persona que lo descubre, siempre aparece una persona. Apareció en los tiempos antiguos, aparece en Babilonia, aparece en Egipto, aparece en todas las épocas. No podemos decir que somos los primeros. ¿Por qué? Porque estamos ignorando la historia. ¿Por qué? Porque a causa del formateo, cuando te formatean la mente, tú empiezas desde cero, tú dices, uff, somos nosotros. Volvemos como a empezar el juego. Como te digo, tú tienes un disco, compras una película, y dice, venga, yo quiero retroceder la película. Retroceder la película. El actor que grabó la película no se da cuenta que tú retrocediste la película. Él no se da cuenta que tú varias veces pones el disco y miras la película las veces que tú quieras. Y dice, venga, tú eres capaz de mirar la misma película varias veces. Entonces, sí, me gusta mucho la película. Los actores no se dan cuenta que ellos vuelven a empezar. ¿Por qué? Porque hay un formateo. La película, tú la quitas y vuelves y empiezas. Hay un formateo, vuelve y empieza. Así le está ocurriendo al humano. No se está dando cuenta de que está volviendo a empezar. Pero él cae en la ilusión de que son los primeros en crear eso. Y no estamos avanzando más allá, no estamos haciendo nada nuevo. No estamos haciendo nada nuevo. No estamos yendo más allá y no estamos buscando el problema de por qué no formatean. ¿Por qué Dios no formatea? Porque no estamos viviendo bajo sus mandamientos. Si vivimos bajo sus mandamientos, vamos a vivir más tiempo. Además de que Dios nos va a permitir ir más allá. Miren, estos son murales que encuentran, pinturas que dejan los antiguos, donde habían ¿qué? Naves. Y esas naves no las tenemos, las vamos a desarrollar en el futuro, pero no las tenemos todavía, que esa es una nave que está flotando en el agua. Bunkers, naves espaciales, no las tenemos todavía. Las vemos hoy en día como ciencia ficción, pero los antiguos las desarrollaron, porque vivían muchísimo más tiempo. El helicóptero, decimos, no, nosotros somos los primeros. Y aquí ellos nos muestran que no somos los primeros. Ellos nos muestran que no somos los primeros. Miren, en esta imagen podemos ver que la bicicleta es un invento muy fácil de hacer, eso no se puede negar. Es muy fácil de hacerlo. La rueda, dos ruedas, es una necesidad de moverse más rápido. Y es algo romántico, la bicicleta es algo romántico. Los antiguos decimos, no, ellos siempre decidieron que caminar o montar a caballo. Nunca desarrollaron la bicicleta. Ellos también lo hicieron, ellos también lo hicieron. En el tiempo antiguo ellos lo hicieron. Y siempre que Dios nos formatea, aparece una persona que desarrolla la bicicleta. Y él siente la sensación de que él es el primero que lo hace. Cuando él no es el primero, ¿por qué? El primero está entre quién? Entre Adán y Noé. Miren lo que dice. Esa imagen me parece curiosa. Yo la encontré en Pinterest. Dice, 500 años de evolución para montar en un patín. Y es una sátira. Es decir, hemos pasado 500 años para montar sobre un patín. Y lo que ocurre no es eso porque Dios nos ha formateado muchísimas veces. Dios nos ha formateado y hemos estado ¿qué? Empezando de nuevo, empezando de nuevo, empezando de nuevo. Pero los antiguos tenían ya esos inventos. Ellos ya lo tenían. Incluso si Dios nos formatea, vuelven y aparecen. Sino que no vamos a ser conscientes porque Dios nos formatea y no nos damos cuenta. Por más de que seas la persona más, un genio, tú no puedes evadir ese formateo. La mente se formatea. La mente se formatea y entramos en la ilusión de empezar de nuevo. Y que somos los primeros que estamos inventando las cosas y que somos los primeros que estamos, ¿qué? Descubriendo las cosas. Isaac Newton estaba atrapado en eso, decía, no, yo soy el primero en la gravedad.
Al ver a este, no, yo soy el primero en la relatividad. Y decimos, venga, ¿y los antiguos qué hacían? ¿Qué hacían los antiguos? ¿Eran monos o qué? Ellos también pensaban, ellos también creaban, ellos también escribían ciencia, tenían que la Biblia, el intento de Alejandro Magno de reunir conocimiento. Si hoy en día tuviéramos la biblioteca de qué? De Alejandría, nos daríamos cuenta de que, venga, ya había más antiguos y había mucho más conocimiento que hoy. ¿Y ellos qué hicieron? Ya habían descubierto todas las cosas, ya estaban ahí escritas, sino que como Dios destruyó la biblioteca de Alejandría, el Jehová nuestro Dios permitió la destrucción de la biblioteca de qué? De Alejandría. Dios lo permitió, porque eso es lo que implica el formateo, desaparecer la información. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando reúne el conocimiento, busca también que borrar a Dios. Que eso es lo que decía quién? Karl Marx. Karl Marx decía, Dios es el opio del pueblo. Hay que sacar a Dios. ¿Tú quieres borrar a Dios de la historia? Dios también te borra. Como tú juzgas, serás juzgado. ¿Quieres borrar a Dios de la historia? Dios también te borra y te echa en su basurero, que es el infierno. Así es sencillo. Aquí no podemos jugar con Dios a decir, no, Dios es amor y tiene que soportar que el hombre haga lo que quiera. Si tú juegas con Dios, Dios también juega contigo. ¿Quieres borrar a Dios de la historia? Dios también te puede borrar a ti de la historia. Y Dios deja que vuelvan y empiecen de nuevo. Y por eso hemos estado que empezando de nuevo y caemos en esa ilusión. Porque literalmente hemos estado llegando que al mismo punto. Siempre llegamos al mismo punto. Los antiguos ya habían descubierto los mismos inventos que tenemos hoy en día. Incluso para hacer la guerra, eso se llaman que máquinas de asedio. Máquinas de asedio antiguas. Incluso en murales se encuentran que computadoras. ¿Por qué? Porque los antiguos llegaron al mismo punto, siempre llegamos al mismo punto y Dios nos formatea. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo dignamente. No estamos viviendo dignamente, no estamos viviendo bajo sus mandamientos. No podemos ir más allá del tiempo porque no estamos viviendo dignamente. Siempre llegamos al mismo punto y Dios nos formatea. Y empezamos de nuevo y caemos en la ilusión de que estamos inventando todo. Es decir, decimos, hemos vivido 5.000 años para montar en un patín. Vergonzoso. Para una civilización eso sería vergonzoso. Sería vergonzoso. Eso no se puede negar. Vergonzoso. Eso no se puede negar. Sería muy vergonzoso que hayamos vivido desde Adán hasta nuestros días 5.000 años y estemos montando sobre un patín. Eso es vergonzoso. ¿Pero por qué? Porque no hemos sabido vivir y hemos obligado al Creador a formatearnos. Porque miren lo malo que estamos por vivir. Estamos utilizando la tecnología para en el futuro matarnos. Esa es la intención de la humanidad. No es mi intención, es la intención de Estados Unidos. En el futuro, pelear contra China. Es la intención de Europa. En el futuro, pelear contra Rusia. Es la intención que tiene cada uno. Por eso se están armando. Y Dios mira eso y Dios dice, no, hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo. Hasta que aprendan a amarse como hermanos. Cuando la humanidad aprenda a amarse y amar al Creador. Primero al Creador y luego a su hermano. Primero debemos aprender a amar al Creador por encima de todo. Y luego al vecino. Es la verdad. Esa es una sátira. Aquí ponen 500 años de evolución para andar sobre un patín. Vergonzoso cuando los antiguos ya lo hacían. Estamos repitiendo el mismo ciclo. Salomón se dio cuenta de que estamos repitiendo lo mismo. Estamos repitiendo lo mismo, no estamos yendo más allá. No estamos yendo más allá. Ahora bien, ustedes saben que en Egipto ya tenían que una especie de bombilla. Ya tenían una especie de bombilla. Y ya tenían una especie de bombilla. No podemos decir, no, es que el de nuestra época fue el que inventó la bombilla. O sería ignorancia. Ignorancia. Siempre en toda época aparece, porque siempre aparece la misma necesidad de que el hombre quede en oscuras y quiere desarrollar algo que le dé luz, algo que imite al sol, que tú lo puedas tener en tu casa, el bombillo. ¿Qué, qué puedo poner en la noche que sea similar al sol? Un bombillo. Eureka, el bombillo. Siempre aparece un inventor, en toda época aparece un inventor. Mire, los antiguos tenían una especie de ¿qué? De reloj, vamos a decir, no, nosotros somos los primeros
en que aprendimos a medir el tiempo. Los antiguos también lo sabían. Ellos también lo sabían. Y por eso utilizaban esas pulseras que parecían reloj. Ellos medían el tiempo. Ellos medían el tiempo. Aquí tenemos más imágenes antiguas en bicicleta. Computadoras. Y hay gente que enseña eso. Sino que el problema es que los masones y los Illuminatis matan a cualquier persona que no se una a su orden. A mí la verdad nunca me han interesado los masones ni los Illuminatis. Porque ellos hacen eso. Matan a cualquier persona que no esté en su orden y que esté enseñando cosas ocultas. Es el problema del ocultismo. Por eso el ocultismo no avanza tampoco. Porque el ocultismo mata a las personas que no se unen a ellos. Y es un error enorme porque Dios es la totalidad. Y Él envía información en cada persona. Cada ser humano tiene un potencial diferente. Cada persona en la tierra tiene un potencial diferente. Tiene una sabiduría en su corazón que Dios la dejó oculta. Y Él, ¿qué hace? La saca y nos la enseña a nosotros. Un ejemplo. Yo en videos anteriores he estado explicando cosas acerca de qué, de la alquimia, pero yo no lo puedo saber todo, sino que Dios envía una porción en mí, pero envía otra porción en otra persona. Y esa persona me complementa a mí y yo complemento a esa persona. Es decir, lo que yo sé lo complementa a él y lo que él sabe me complementa a mí. Y eso Dios lo hace que a propósito para que aprendamos de que somos qué, una unidad. Somos una unidad y Dios envía información en cada persona. Pero los masones y los iluminatis, cualquier persona que no se una a ellos, lo van matando. A mí no me pueden matar porque yo pertenezco a una profecía bíblica. A mí la profecía bíblica me protege hasta que cumpla lo que yo deba cumplir. La cual es así. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Y dice, a él se congregarán los pueblos. Y la profecía me protege como si fuera un escudo. Y no me pueden hacer daño. Yo puedo decir todo lo que yo quiera. Aunque yo no digo todo lo que yo quiera, sino todo lo que mande Jehová el Señor. Y recordemos que Él es el vigilante de qué? Del tiempo y de las edades. Y Jehová sí se da cuenta porque Él permanece para siempre. Él miró que en el tiempo de Adán aparecieron qué? Gente que sabía construir, gente que sabía crear. Y empezaron a qué? A crear todo. Él se dio cuenta que en Babilonia muchos le ponían nombre a las estrellas, los nombres de cada persona que la encontró en su momento. En Egipto también miraban el cielo de las estrellas y le ponían el nombre a las estrellas de acuerdo a la persona que lo encontraba. En Egipto había personas que ya habían que encontrado la gravedad. Ya habían personas que habían encontrado que la secuencia de Fibonacci y le ponían otro nombre. Ya habían personas que habían encontrado los números primos. Ya habían personas que habían encontrado todo eso. Pero Dios como formatea, aparece otro. Y dice yo. Tú no has hecho nada. Simplemente lo descubriste. Ya otra persona lo había hecho ¿qué? En la antigüedad. Es realidad. Y aquí tenemos estas figuras que ellos dejaron en las paredes, que era la tecnología que poseían en el momento o entendían cuál era la función de esto. Es realidad. Es realidad. No podemos negar la evidencia. A menos de que quieran seguir atrapados en qué? En la ilusión. En la ilusión.